forma sencilla podemos decir que es un grupo de individuos que... ¿Se apagó? ¿No voy a mover y cuando vayan a pasar por aquí. ¿Sí apagó? Donde existen características comunes fundamentales desde el punto de vista morfológico, es decir, todos los cuerpos son similares, por no decir idénticos. Desde el punto de vista fisiológico, manejan los mismos mecanismos homeostáticos y homeorréticos. ¿Saben la diferencia entre homeostasis? Homeostasis y homeorresis. ¿No han visto aquí Homeostasis es equilibrio, pero fisio? eso, resis que Homeostasis. ¿Sí lo han escuchado? equilibrio. Equilibrio interno. Frente a situaciones del mismo organismo. Sí. Homeorexia es el equilibrio interno, pero frente a situaciones externas al organismo. La única diferencia. Ok, también desde el punto de vista de conducta, mismo periodo de gestación, los mismos hábitos alimenticios, la misma forma de reproducirse, la lactancia dura el mismo periodo. Desde el punto de vista también funcional y de organización. Pero hay dos características que prevalecen, que hacen que la especie se defina como especie, valga la redundancia, y que la misma prevalezca o perpetúe, que es que debe haber la reproducción fértil de los individuos y que estos individuos produzcan descendencia donde van a heredar todas estas características que le venía mencionando. O sea, van a ser genéticamente igual. O mejor dicho, estas características son hereditarias. Han visto que la naturaleza ha permitido híbridos. ¿Qué es un híbrido? La pregunta primero. Cuando se reproducen dos especies diferentes, pero ¿qué particularidad tiene esa especie? No puse descendencia. Hay algunos, pero muy pocos. O sea, por eso es que para que la especie se considere una especie, los individuos tienen que reproducirse. Toda la descendencia que se va generando, todas se reproducen. ¿Por qué? Los animales hacen el acto coital con fines únicamente reproductivos. Nosotros a veces lo hacemos simplemente por placer o por mal. Y hay muchos métodos para prevenir la reproducción. Y de otra forma mucho más sencilla, la especie se puede definir como una unidad biológica genética de una forma viviente. Me gustó esta foto porque vemos que el pelaje de los animales es similar. ¿Cómo se llama el pelaje? ¿Cómo se denomina? No el patrón. ¿Cómo se dice el pelaje en los animales? Es la que. Acá. Este pelaje me gustó porque aporta más a este término de lo que es la raza, que habíamos dicho que es netamente humano, porque los animales no logran identificar su color y muchas veces incluso ellos no saben cuál es su función. Lo que sí ellos logran reconocer es miembro de su propia especie. Y el perro sabe que tiene que reproducirse con la perra, el caballo, que es el macho reproductor, también como se le dice. Garañón, ajá. Bueno, se está leyendo. Va con la yegua y eso es la particularidad que tienen las especies. Sin embargo, ustedes han visto que pueden tener conducta similar. De repente puede ocurrir que, digamos, si ella es una perra adulta y este potrillo se ha estado relacionando con ese animal desde que está muy pequeño y el instinto materno y todo lo demás, a veces uno ve el animal y dice, se comporta como perro, como tenía un primo que tenía un gato, un conejo, perdón, que montaba todo, lo metía con las gallinas y las montaba también. Pero biológicamente, a pesar de que ocurre eso, si el conejo monta la gallina, va a salir un conejo de pollo,
En histología ustedes vieron que los espermatozoides son especies específicas. Y mejor que eso lo puede decir la doctora Chepin. La siguiente. Bien, ahora, ¿de dónde surge el nombre de las especies? Es de costumbre del hombre nombrar todo lo que le rodea, entre esos los seres vivos, pero había la necesidad de crear un método sistemático universal para que se evitaran las confusiones que se generan por la cantidad de nombres que puede tener una determinada especie. Aquí le traje este ejemplo. ¿Cómo que carachupa aquí? Aquí lo conocemos como rabipelado, que es el nombre común o popular, pero ven que en otros países, por lo menos en Perú, Muca, Colombia, Fara, Bolivia, carachupa, Guatemala, taco así. Entonces, todos esos nombres, si no se manejan, ustedes creen que están ante otra especie o incluso vemos que hay animales que son tan idénticos que desde la distancia de la lejanía nosotros decimos, es un rabipelado. Y entonces que viene un taxón o cuando la agarramos de otro grupo, de otra familia. Bien, pero que si tiene él un único nombre universal, que es donde lo vamos a ubicar en cualquier parte del mundo, que es el nombre taxonómico o el nombre científico, que en este caso es Didelphis marsupialis, zarigüeya común. Por eso es que nace la taxonomía. Lo único que tienen que saber de la taxonomía es que ya cada especie tiene dos nombres. El nombre común o popular, que pueden ser varios, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser hasta 10. Va a depender del país, que viene este ejemplo, y también por efecto del idioma. Por efecto del idioma. Y el nombre científico, que sí es único. ¿Qué pasa con este nombre científico? Que la taxonomía utiliza el idioma latín como base, por lo que todos los nombres científicos los van a encontrar palabras latinas o latinizadas. Así es. Bien, ¿cuál es el objetivo de la taxonomía? Tienen dos objetivos básicos. Primero, ellos agarran una especie y buscan resaltar o destacar características que tienen en común un determinado individuo con criaturas semejantes. ¿Para qué? Para ir formando grupos. Y a raíz de esos grupos, ellos hacen otra clasificación más específica o más, digamos, más distintiva para empezar a aislar. Y así llegar a, esta es una especie determinada, este es otro. Aquí les traigo este ejemplo porque, por lo menos cuando nosotros vamos a hacer comparaciones, nosotros vamos formando grupos. Comenzamos, bueno, ¿son animales? Sí, los dos. ¿Qué clase pertenecen? Pertenecen a la, ¿a qué filo pertenecen? Pertenecen al mismo filo, los artrópodos. Los artrópodos. Que son animales invertebrados, tienen miembros articulados. Luego, ¿qué clase? Arácnida. Tienen 8 patas. Pero ya llega un punto que a pesar que tienen varias características en comunes, empiezan a aislarse. Pasan a la siguiente. Aquí lo ven, la etimología de la palabra taxonomía viene del griego taxis, que significa orden, y nomos, que significa norma. Por lo que la taxonomía es la ciencia de la clasificación ordenada de las especies vivas. De las especies vivas. ¿Qué es lo que hace ella? Ella usa grupos de clasificación o escala de clasificación, también llamado taxón, donde a medida que las características son más generales, se va incluyendo un mayor número de especies, pero cada taxón exige características mínimas para decir que pertenece a ese taxón. ¿Qué es lo que ocurre? Que los taxones son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de cada taxón van a haber grupos, pero cada grupo va... Sí, eso son clasificaciones que se han mejorado, pero nosotros vamos a utilizar la palabra grupo.
va a tener varios grupos y cada grupo va a pedir características diferentes a los otros grupos. Porque la especie solamente puede estar en un taxón, no puede estar en dos. Por eso es que creo que el ejemplo que más explicativo es como ocurre con los anfibios. ¿Qué se había dicho de los anfibios? De forma general, ¿qué recuerdan? No, pero su forma de vida. Son acuáticos, entonces no es que vamos a ver una especie, no, este es pez y es un reptil. No, para eso está esa clase anfibio, que es lo que dicen que ese animal con el que estás interactuando, él tiene un ciclo de vida que se comporta como si fuera un animal, un pez, y luego que para su fase adulta se vuelve terrestre. Pero tiene una sola clasificación, por eso es que es anfibio. Si yo sabe, no es un anfibio. Inmediatamente lo que le está diciendo esa clasificación es dos vidas, agua y tierra. Pero ven que a medida que estos taxones se van haciendo más específicos, se van reduciendo. Como el ejemplo aquí del carabelpeño, comienza con el reino, ahí entran todas las especies que cumplen con el reino animal, que lo habíamos dicho, qué características tiene que tener un animal. En el filo de los cordados, los animales vertebrados, vimos que nada más tenemos 5 clases, pero en su clase, ¿qué es lo que pide para que sea un ave? Lo más distintivo del ave, la pluma. O sea, la clase ave son animales que únicamente van a tener pluma. Por eso es que los otros se clasifican de otra manera. Y bueno, y aquí se van clasificando de acuerdo si es el orden de pájaros, ya los especialistas van haciendo más clasificaciones a la forma del canto, del pico, del ala, que ya son muy detalladas. La siguiente. Bien, la taxonomía fue creada por este botánico, zoólogo, naturista Carlos Linneo. Él publicó una obra con alrededor de 13 tomos, llama Sistema Nature, donde describe 4.235 especies, que incluso muchas de esas aún conservan sus nombres científicos. Pero ya sabemos que actualmente existen más de 1.5 millones de especies, e incluso se dice que las especies que no se han descrito superan ese número, por la cantidad de, más que todo por la clase de insectos que no se han podido estudiar. Y pues que los métodos, por lo menos actuales, de estudio del ADN ha permitido que lo que antes se consideraba una especie única ha derivado de ella varias subespecies. ¿Siete? Ah, ok. Eso lo digo. ¿Para atrás? Esto es la abreviatura de especie y especies. A veces, cuando solamente con nombrar el género, para no escribir el nombre, a veces que el nombre científico tenemos que estar nombrándolo varias veces. O dentro de un género ocurre mucho con las bacterias. Dentro de un género tenemos que nombrar todas las especies de bacterias. Entonces, lo que hacemos es que para colocar toda la lista larga, colocamos el género donde están incluidas todas esas bacterias y terminamos con el SPP, que es esta especie. Salmonella, especie. Fimurio, entonces ahí entra todo eso. Eso es lo que se utiliza. Ajá, por lo menos aquí les tengo lo que ha permitido la taxonomía como ciencia. ¿Saben? ¿Reconocen al oso hormiguero? ¿Saben cuál es de los dos? Ah, es aquí el de la derecha. El de la derecha. Aquel es un cerdo hormiguero. Nosotros, bueno, el que lo ve desde la distancia, o sea, sí hay diferencias. Si nos ponemos a buscar diferencias, sí las hay. Primero, las orejas. Correcto. El largo de la longitud de tronco. Que en la de pelo había un enunciado que decía extensión. Esa es la que tenía que señalar. Que la señaló está buena. La cola, una es pelada y otra sí tiene bastante densidad de pelo. Pero de repente que no está tan mucho en esto, lo ve de lejos y dice un oso hormiguero. Y es válido porque incluso anteriormente se pensaba que aquel era un pariente muy cercano de este,
porque se comporta igual, tiene los mismos hábitos alimenticios, pero mediante el estudio, básicamente estos moleculares, se dieron cuenta que tiene más cercanía con la familia de los elefantes. Y en su, digamos, su línea evolutiva, para no lo entiendan, es como si un elefante tomó otra ruta diferente a la de la especie actual y derivó en ese cerdo hormiguero. Ajá. Eso tiene un nombre, pero es que no me acuerdo, no me queda en la cabeza cuál es. Evolución convergente. La filogenia. Que es que cuando dos animales que no tienen nada que ver dentro de su cadena evolutiva Ajá. tienden a tener características muy similares. Muy similares, como pasa con los hijos adoptivos. ¿Han tenido experiencia con Sí. hijos adoptados? Los hijos adoptados tienden a parecerse mucho a los padres adoptivos, porque si por efecto ambiental, no sé, no está explicado científicamente, tampoco lo he indagado, no voy a hablar de lo que no sé, pero si uno absorbe características de las personas con las que... Eso es psicológico. ¿Crees tú? No, lo es. Tengo una. Pues no importa, sigamos. Sí, hay que ver, pero a mí por lo menos sí me da curiosidad, porque los hijos adoptivos se parecen mucho a los padres adoptivos. O bueno, Es una psicología. obviamente cuando son, digamos, se me fue la palabra, cuando es muy espontáneo, porque por lo menos en Estados Unidos hacen todo un perfil, un recorrido, y obviamente tratan de adaptar al niño al modelo de la familia. Y quizás ahí es más aceptable que el niño se acerque a las personas. Pero lo que yo he visto sí, personas que le digo, ay mira, no puedo mantener a mi muchacho, me lo quería criar. Ah bueno, sí, dale. Y cuando ve, a ver, parece que hubo lo que se parece. Siguiente. Aquí le traigo otro ejemplo. El tejón, ¿sabes cuál es el tejón? El Rey León. Este es el género de los tejones. Hay varios tipos de tejones. Son iguales, es que son muy idénticos. ¿Qué pasa? Que aquel se llama tejón melero o ratero. Ese es el amigo de Cayo. Yo lo busqué las imágenes por el nombre científico para que pueda ocurrir que a veces uno busca por el nombre y por una imagen. Traté de ser casi que un 95% cuidadoso con el nombre científico, porque es como uno debe buscar. ¿Qué pasa? Que ambos están en la familia de los mustélidos, que es donde están las nutrias, donde están los tejones, las comadrejas. Y aquel se clasificaba también como un tejón. Pero ahora, si notan, el género y la especie es un género aparte. Es un género aparte y es único. Pasa a la siguiente. Este ejemplo, aclaro, no es que la imagen voy a poner así animales silvestres y diga cuál es cuál. No. Es simplemente para que ustedes vean lo que ha aportado la taxonomía como ciencia. Ahora bien, como ya les dije, estos taxones o grupos de clasificación tienen un orden secuencial o jerárquico. Linneo ideó esta clasificación comenzando desde filo. Realmente cuando se describe una especie no se incluye el reino, sino que se parte desde filo. Y esto es lo que le decía, a medida que va avanzando, que se va haciendo más estricto específico, él se va cortando. Me gusta que lo mentalicen más de esta manera, como un triángulo invertido, porque cuando usted llega a la especie que está viendo es ya la punta de ese triángulo. Este es único. Esta es la especie que yo estoy estudiando. Y el orden que ideó Linneo es este: filo, clase, orden, familia, género y especie. La ciencia se ha visto la necesidad de, dentro de esos mismos grupos, crear otro grupo de clasificación supra o super jerárquico o infrajerárquico para mejorar la clasificación de las especies. Pero para efectos de los animales domésticos con los que vamos a trabajar, ustedes apréndanse este triangulito así: filo, clase, orden, familia, género y especie. Ya por lo menos el filo lo sabe, vamos a trabajar solamente
cordados, exacto. Ya saben que todos son cordados. La clase van a ser dos, los mamíferos y aves son las únicas. De las 5 solamente vamos a tocar dos, mamíferos y aves. Pero casi todos con los que van a interesar son mamíferos. Orden se va a orden, que es lo que se van a mencionar hoy, igual familia. ¿Qué sí se va a nombrar dentro de algunas especies? Su familia y subespecie. ¿La siguiente? Bien, volviendo al ejemplo anterior, vemos cómo estas dos especies comparten un taxón similar, pero ya a partir de ahí se separan. Una se va hacia el orden de las arañas. Luego, cuando tengan duda con un grupo, utilizar la herramienta internet, preferiblemente un libro. Estudiar con los libros, a veces nosotros no tenemos una biblioteca a disposición, pero yo he estudiado con los libros y de verdad que le explican a uno ¿Cuál es el libro? no, que a veces uno descarga PDF y eso, va conociendo colegas, pero estudiar desde ahí, es como si te explicaran con manzanilla. Ok, y por lo menos, si me preguntan a mí qué caracteriza a una araña, bueno, son animales que producen esta estructura llamada telaraña. Hay algunas especies que conozco y algunas especies que son venenosas. De repente, que como son artrópodos, tienen 8 patas, son arañas que tienen 8 patas, pero habrá personas que de repente te podrán decir una infinidad de cosas sobre esta especie. Y del orden de los ixodidas, que son ectoparásitos hematófagos, se alimentan de sangre, por lo menos esta especie es la garrapata del ganado, uno. Es un vector biológico de diferentes enfermedades, principalmente, por lo menos en el perro, religiosis, paradiciosis, ganado, la planta. Entonces, viendo esta imagen me subió una duda de qué es más peligroso. Si que te muerda una, no sé si entendió, profesor, el término más apropiado es decir, morder, que te muerda una araña, o cómo sería. Ajá. Picar, ¿cómo se bueno? Una venenosa o que te pique una garrapata con todos los vectores mal. Quiero que esto, porque incluso vine hablando con una señora que sufrió de enfermedades infecciales y le han quedado secuelas. Porque por lo menos con las arañas hay antídotos. Pero en esto hay que usar quimioterapia para tratarse uno. La siguiente. Ok, entonces hay otra rama que permite clasificar a las especies vivas, en especial a los animales, que es la filogenia, porque se sabe que los animales evolucionaron de otros animales que existieron hace miles o millones de años. Lo que es que la especie fue adoptando características más adaptadas al entorno para sobrevivir. Y no sé si recuerdan, en la primera clase, cuando hablamos del hombre como especie, el hombre no tiene un historial mayor a 15.000 años. Desarrollado como especie tenemos muy poquito, por lo tanto no ha sido un tiempo suficiente como para ver esta evolución de las especies, y para nosotros es como que las especies que actualmente existen no están evolucionando, salvo lo que nosotros hemos hecho artificialmente, que hemos mejorado prototipos de animales domésticos para adaptarlos a condiciones de producción que deseamos. Pero a pesar de que esta evolución tarda millones de años y que ciertamente no se puede reproducir, sí se ha podido reconstruir a través de la filogenia. O sea, este es un cuadrito simplemente que en el periodo donde estamos, el Pleistoceno, comenzó hace 1 millón de años. O sea, ya las especies que hoy por hoy conocemos ya tienen mucho tiempo adaptándose a este entorno. Y bueno, aquí la franja lo que explica es el grosor
qué tan ancha o fina es el número de especies que hay dentro de esa clasificación. Si vamos con la parte de los mamíferos, vemos que inicialmente hace 65 millones de años había pocos mamíferos, después fueron habiendo mamíferos, mayor número de especies mamíferas, sobre todo aquellas especies que yo les nombraba que superaban la tonelada, que ellos se extinguieron casi el 100%, luego se va reduciendo hasta las especies que tenemos actualmente. Sin embargo, sigue siendo un número considerable. Que ustedes saben los animalitos que están detrás del hielo. ¿Saben el trasfondo de esos animalitos? Es una fauna silvestre venezolana que está en peligro de extinción. Y una de las ideas de ese pueblo monetario era concientizar sobre esas especies. Pero lo que hace cuando agarra un viento eso es pasar a las mínimo, porque no vale nada, tristemente. La siguiente. Se considera el padre de la filogenia a este señor Charles Darwin, un científico, porque esta persona, biólogo, geólogo, ¿tienen? ¿Verdad que se dedicaban netamente al estudio? Él publicó una obra, El origen de las especies, y ahí es donde establece la teoría de la selección natural, que los individuos que poseen características mejor adaptadas al entorno son los que sobreviven. La ley más actual. Y ahorita nosotros manejamos el término más actual, que es resiliencia, que es la capacidad que tiene un individuo para adaptarse a cualquier condición y prevalecer. Ahora lo van a escuchar así, van a escuchar mucho la resiliencia de las especies, de los animales. La siguiente. Bien, entonces para nosotros, en este caso los científicos, para ellos identificar el ancestro evolutivo de las especies actuales, ellos utilizaron diferentes métodos de investigación para obtener evidencia, bien sea anatómica, embrionaria, microestructurales o histológicas, bioquímica y genética, para ellos sustentar que las especies sí tuvieron un ancestro común. Aquí les traje de forma sencilla, por ejemplo, un ejemplo de la evidencia anatómica. Aquí está el miembro anterior de 4 especies diferentes, y noten que el patrón o la secuencia de sus huesos es muy similar y tienen el mismo nombre: húmero, radio cúbito, metacarpo, las falanges. Por lo que sería, digamos, pensar que cada especie evoluciona de forma individual, esta evidencia no lo avala. Esto lo que me está diciendo que más bien es más, digamos, más pensable, es decir, de que hubo un ancestro que ya compartía esta conformación, se la transmitió a su descendencia y fue evolucionando de acuerdo al ambiente donde ese animal se iba a desarrollar. Entonces fue adaptando, cada especie fue adaptando su miembro anterior dependiendo a la actividad que iba a realizar cotidianamente. Entonces vemos el brazo del hombre, esta es la pata del gato, la aleta de una ballena y el ala de un murciélago. Y muy similar. Siguiente. Bien, entonces, ¿cómo se identifica ese ancestro común de las especies actuales? Se propuso 3 teorías o 3 grupos de clasificación para agrupar las especies. Entonces dicen, especie monofilética es cuando un grupo de especies tiene un ancestro común. Me gustó esta imagen, lo malo es que se ve chiquitico, pero te da ya con su lupita. Por lo menos si nos vamos acá, a partir de esta especie, a partir de esta especie se dio origen aves y reptiles. Todos los reptiles lo habíamos mencionado: cocodrilos, tortugas, lagartos, serpientes. Pero a su vez, aves y reptiles tienen un ancestro común. Eso es lo que quiere decir monofilético. Pero a su vez, las aves son parafilécticos a los reptiles. El término parafiléctico es que tiene un ancestro común, pero en un punto que fue en se originó otra especie que tomó una ruta diferente en la cadena evolutiva, y a pesar de que aves
y reptiles tienen un ancestro en común, por culpa de otro, vemos que tienen características totalmente diferentes. Y por eso es que nos permite clasificar lo que es un ave y lo que es un reptil. Y polifilético es cuando un grupo de especies, que en este caso casi que abarca todo, tienen diferentes ancestros. Si nos vamos acá, a partir de esta especie se dio origen casi que a todas las especies animales, pero a medida que iban evolucionando, iban saliendo otras especies que iban tomando diferentes líneas. Por ejemplo, aquí hay uno que dio origen a todos los mamíferos, pero cada mamífero en particular, por lo menos los velocidáctilos, los rumiantes, el hombre, tiene, digamos, el ancestro más antiguo, más cercano. La siguiente. Ok, la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, ella establece un código de cómo se van a nombrar las especies. Entonces ahí se los puse, lo pueden leer con más calma, pero saber que las familias llevan el sufijo ide, las subfamilias llevan el sufijo ine, el género se escribe con la primera letra en mayúscula, la especie lleva siempre el género se puede abreviar colocando solo la primera letra en mayúscula, puntico, enseguida de la especie. El segundo nombre, que es la especie, va todo en minúscula. En general, todo el nombre va en cursiva o subrayado. Aquí va en cursiva o subrayado, pero nunca los dos al mismo tiempo. Y lo mismo, SP, cuando vamos a hacer mención de una sola especie o varias especies. Y cuando salen subespecies, van a ver que tienen 3 nombres. La siguiente. Esta se la agregué yo a la clase. La pronunciación. El profesor ellos da una clase muy buena también de esto. Pero básicamente cuando vean el dictongo, AE se pronuncia como E. Cuando vean OE, AU, EU si se pronuncia como nuestro idioma. Cuando vean C y Si, Che y Chi. Cuando vean Che, se pronuncia acá. Por eso es que debería pronunciarse Escherichia-coli y no Escherichia-coli. Y todavía hay colegas que dicen Escherichia-coli. Incluso y son colegas antiguos que no, es que es cifrino, ¿no? Es que eso no es que yo sea cifrino, es que hay un código que me dice que se debe pronunciar así. Yo igual, como digo, para no entrar en discusiones, si yo escucho a alguien diciendo Escherichia-coli, yo voy a decir, no se dice así, se dice Escherichia-coli. O sea, me parece ridículo. O sea, pásale la tablita, mira, tú vas a pasar una tablita interesante para que la lea cuando diga, vértale si yo lo he estado pronunciando mal. El GI como YI, y bueno, y así seguidamente. Cuando vean PH se pronuncia como F, y esto lo va a ayudar para que ustedes usen un lenguaje más técnico y sea más profesional. Ya ven, del lado también de la médico veterinario. Siguiente. Ok, ahora sí, vamos a entrar en los taxones. Bueno, el único reino que vamos a ver es el animal. El filo de más importancia es el Chordata, sin embargo, se va a nombrar algunos artrópodos, pero todo va mayormente a los cordados. Siguiente. Ok, ¿qué es un cordado? Son especies que comparten en común características tales como presentan una variedad de sostén dorsal. En muchas especies es reemplazada por la columna vertebral, juntamente se forma el cordón nervioso dorsal y la médula espinal. Esto es embriología, no sé si recuerdan el notocordio. El notocordio yo lo recuerdo como un cordón macizo celular entre las capas embrionarias, ectodermo y endodermo, y su función es que va a promover, ¿qué estructura? ¿La recuerdan? ¿Qué promueve el notocordio? El tubo neural, aquí está el verdecito, incluso esta imagen sigue la secuencia, pero lo que nos interesa es que estas dos estructuras en conjunto son el precursor de ¿qué? No. La médula, ok, pero todo ese sistema nervioso central, cuando las vesículas cefálicas se desarrollan, se dividen en 3 regiones, ¿de cuáles son?
No, 3 regiones primero. Yo saqué en el parcial de nervioso, yo saqué como 11. Mesencéfalo y mesencéfalo. Y romboencéfalo, son 3 regiones. ¿Qué pasa? Que el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. Y el romboencéfalo es mielencéfalo y metencéfalo. De aquí se forma el cerebro. En este pedacito se forma cerebelo, bulbo raquídeo, en lo que llaman el tallo o tronco encefálico y finalmente la médula espinal. Pero para ustedes, bueno, no, esta estructura es el precursor del sistema nervioso central. Y le puse esta imagen para que lo tengan más ubicadito. Ok, es un sistema circulatorio cerrado porque vemos que tenemos un líquido especializado. No, en el circulatorio. ¿Cuál es el circulatorio líquido? La sangre. Que la sangre no está mezclada con otro fluido y tiene células especializadas que son glóbulos rojos y glóbulos blancos. Ok, ya depende. Así, digan las cosas generales porque por lo menos ustedes cuando vayan a explicar una hematología o antes de explicar una hematología ustedes no se van a poner a esa teoría porque tienen que usar un lenguaje muy sencillito con las personas. Ya después sí, oye, cuando a veces uno habla más de lo que le preguntan, no hagan eso, cállense porque a veces en la primera consulta uno quiere decir todo para que diabetes ese médico se vuelva. Y después le ve la cara a la gente cuando habla y menos y dice, no, es puntual. La plaqueta. Exactamente, ¿ok? Y que están limitados a unas estructuras. ¿Cuáles son las estructuras? Venas y arterias. Tienen un órgano muscular que es lo que permite el bombeo. No ocurre por lo menos en el caso de los animales que no son vertebrados. De forma general, ahí se llama hemolinfa, está mezclada. Si hay especies que tienen uno o varios corazones, el corazón bombea, lo lleva hacia una estructura y de esa estructura se va diseminando, no sé si es el término más apropiado, se va, tiene digamos como unos poritos, se va distribuyendo a todo el cuerpo. Aquí sale del corazón, la sangre oxigenada, llega a los tejidos, deja el oxígeno, recoge el CO2, se otra vez al corazón, pasa a circuito menor, pulmón, se oxigena y otra vez. Los pulmos, o sea, la familia de los pulmos, calamares, tienen 3 corazones. 2 son para las branquias y de ahí, o sea, la sangre va Para los tentáculos. Oxigena en las branquias, regresa al corazón principal y de ahí va para todo el tejido del pulmón. Leen bastante. Hay unos compañeros que dicen. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los órganos en el labio? Los órganos linfoides primarios y secundarios. Yo le dije, no, voy a comenzar a hacer preguntas. Le dice, no, papi, se te van a dar. No te la van a sacar de un ronte ni que. Esa, voz, timo y médula. Médula. Sí, también. ¿Qué pasa con la bolsa de Fabricio y el timo? Lo que le falta es hacer las pasantías ya para. Ok, y un sistema digestivo completo porque tiene 2 aberturas: la de entrada, boca, y la de salida, ano. A veces pareciera que hay personas que tienen un solo recorrido o conectan la salida con el cerebro, porque lo que dice es Dios mío. No tanto por los conocimientos, porque siento que a veces uno puede cometer incluso si te ves que dije algo, no puede decir profesor, lo digo mal, eso no es de nada. Pero yo digo más incoherencia de lo que te das que no tiene sentido. Ok, pasamos al siguiente. De los cordados, solamente vamos a tocar estas 2 clases. Y la más importante
la mamaria. La siguiente. Ya de esto hemos también comentado bastante. Homeotermo, regula su temperatura interna a partir de su metabolismo, tiene mecanismos para disipar el frío y mecanismos para disipar el calor. ¿Cuál es el del frío? ¿Ah? ¿Cómo? Ah, pero ¿qué le pasa al pelaje? No, pero el pelaje, tengamos pelo corto o largo, al pelo le pasa algo para disipar el frío. ¿Ah? No. Cuando se Ajá. Cuando dicen se me erizó la piel, ¿verdad? Eso se llama piloerección. Y ya los otros son sudoración, respiración, son los que disipamos el calor. Ok. Bueno, las glándulas mamarias es por donde secretan este líquido con el que alimentan la cría llamado leche. Cada especie tiene su composición en particular en cuanto a sólidos, porcentaje de grasa, proteína. Ya habíamos dicho que la gran mayoría son animales placentados, por lo que se llama deuteria, pero hay un pequeño grupo que son llamados marsupiales como los tremas. Tres huesos en el oído, está el nombre martillo, yunque, estribo, y el diafragma muscular, que es una estructura. Ah, sí, marsupiales, nombre es marsupiales. El diafragma, en este caso, es una estructura como son animales cuadrúpedos y permite que esos órganos no se vayan hacia posterior y los posteriores se vayan anterior. Bastante importante. Y otras estructuras, los ligamentos también, que hacen los medios de pieza. Siguiente. Ok. Todos estos órdenes son los de interés zootécnico. Eso se lo estoy poniendo así molecito. Artiodáctilo, Perocidáctilo, carnívoro. ¿Cómo pronunciarían ellos? Lagomorfo, correcto. Rodeo. Vamos a entrar por cada uno de ellos. Listo. No se me pierdan la secuencia. Vamos a entrar al orden. Artiodáctilo. ¡Pam! Vamos con el artiodáctilo. Si lo nombramos también en la primera clase, son animales que los dos están cubiertos por pezuñas, generalmente terminan en el miembro en dedos pares, en al menos un par de dedos, por eso se llaman ungulados. Se le llama pezuña, en donde termina la pata. Vemos que no tienen caninos muy desarrollados porque la mayoría de esos animales tienen un hábito de consumo vegetal, porque son herbívoros. Algunas dentro de este orden tienen la distinción completa o incompleta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando dice distinción completa es que todos los tipos de piezas dentarias, cuando vean cronometría dentaria, van a entender un poquito mejor, están. ¿Cuáles son esas piezas dentarias? ¿Las conocen? Ajá, premolares, canino y incisivo. Trabajamos con esos cuatro. Cuando dice que la especie tiene dentición completa, es que ustedes van a ver los 4 tipos de dientes. Cuando dice incompleta, es que falta uno. No lo vayan a confundir con la dentadura temporal y la dentadura permanente. No. Entran aquí en este grupo, pero entran en una familia diferente, que lo tengo en una misma. Perocidáctilo. Pero eso sí es perocidáctilo, en el orden donde están los caballos. No, iba a poner una imagen casualmente, pero no. Pero sí es perocidáctilo. Se apoya en 3 dedos, exactamente. Ahí van a ver que la única diferencia es que en los perocidáctilos el tercer dedo siempre es el central o es el único. El rinoceronte, si ustedes googlean ahí, pata de un rinoceronte, van a ver que un dedito aquí, que es el más grande, que es el tercero, y en cambio en el caballo sí es uno solo. Ok, esto es un compuesto sencillo. Vemos que están los rumiantes, están los monogástricos. Y las mamas son a nivel de la región inguinal, o como ocurre en el cerdo, toda la línea media ventral. Por lo que hay pezones torácico, medio e inguinal. Siguiente. Ok, dentro de este orden, las familias de interés son
bovine, suide y camello. También vamos a entrar en cada uno de ellos. ¿Qué caracteriza un bóvido? Son rumiantes que presentan cuernos, tienen dentición incompleta, van a ver que por lo menos en la vaca no hay canino. Mamas inguinales se apoyan en el dedo 3 y 4, por lo que según Niquito son rudimentarios. Aquí varias subfamilias, sepa que existen varias subfamilias, pero dentro de la siguiente. De esta familia bovine, los géneros de interés son bos, búfalo, capra, ovis y bisón. Siguiente. El género bos son los llamados taurinos o vacunos. Me parece más apropiado utilizar el término vacuno. También se le llama bovinos por su subfamilia bovine, pero recuerden que bovinos también es búfalo y los bisontes también tienen esa subfamilia. Por lo que, para no generar confusiones, llámenos vacuno. En otros países también hay producción de bisontes. De bisonte, hasta donde sea en Estados Unidos. De consumo. Sin consumo de carne. No sé si hay cría de bisonte, pero hasta donde sea en Estados Unidos. Anteriormente o tradicionalmente se creía que había, se consideraba que había dos especies, el bos tauro, que son los vacunos de origen europeo, que están adaptados a los climas fríos templados. Son los ambientes donde están las razas mayor productoras de leche, pero también hay razas cárnicas. No crean que solamente los que tienen jiba son para carne. Que por cierto le preguntó un colega y en Matadero sí se aprueba. Yo lo desconocía. Bueno, aquí me dijo, no, aquí la muelen, la hacen chorizo o la juntan con la carne molida, porque como decía el compañero, está por aquí, ¿no? El comentario, que es muy dura. Fue porque tuviste la experiencia, es muy fibrosa. Ajá. Pero por lo menos yo pensé que en el matadero, dada esa composición, no se la decomisaban junto con las carcasas o la dejaban blanca. Pero sí, la canal la envían. Nosotros investigamos y hay recetas para hacerle, que es una carne blanda. ¿Quién se atreve a hacerla y Me trae. ¿no? hacemos una vaquita y compramos una y entre todos? Ok. Y el bos índico, que la jiba que está sobre qué estructura del exterior, la cruz, tiene grandes extensiones de piel que son visibles en qué? En la papada. Que la papada es, ¿cómo? No. Anatómicamente, región ventral del cuello. Sí tienen que explicar. Y están adaptados a climas tropicales o cálidos. Pero como son muy similares y su reproducción produce individuos fértiles, y ahora se considera una única especie, bos tauro, y dos subespecies, bos tauro y bos tauro indio. Ya no son dos especies, ya no se ve como dos especies diferentes. La siguiente, en el género Búfalos, entran los búfalos silvestres y los búfalos domésticos. El doméstico está clasificado como búfalo cumbales. En la casa ustedes van a ver que en esa especie hay diferentes razas. Todos saben para qué se usa el búfalo en la cría. Igual consumo de carne, producción de leche, un bovino. Siguiente. El género capra incluye a las cabras domésticas y silvestres. Se le denomina caprinos por su subfamilia caprine. Anteriormente era denominada capra hircus, pero ahora se clasifica como una subespecie. ¿Cómo pronunciarían aquí? Egagrus. Capra Egagrus hircus. La siguiente, el género Ovis, igual incluye la oveja doméstica y silvestre, solo que noten que pertenece a la misma subfamilia, caprina.
O sea, no hay una subfamilia ovina, por lo que el término ovino está mal empleado, sí. Sin embargo, es tan de uso común y cotidiano que se acepta en el gremio decir ovinos para referirnos a las ovejas o al rebaño de ovejas, pero pertenecen a la misma subfamilia que las cabras. Tradicionalmente era clasificado como Ovis aries, pero ahora es una subespecie Ovis orientalis aries. Ven como acá, como ya se nombró el género y se nombró la especie, simplemente se coloca la primera letra seguida de un punto, lo que sí tiene que estar todo inclusivo. Siguiente, por favor. Y el bisón, que la especie bisón es el búfalo americano o simplemente bisón. Es utilizado ya para la producción de carne. Ok. Bueno, lo que se dice de los bovinos es que ellos se originaron en Europa, mencionado a partir del búho primigenio. No es que así era el animal, es lo que se presume, pero este es llamado búho primigenio porque fue el que dio origen a los vacunos europeos. Pero ya ven que en África, en Asia, o sea, el ganado vacuno ha tenido una extensión a nivel mundial y también se menciona un búho primigenio africano, que el prototipo es muy diferente a este, pero básicamente de un animal dio origen a un bovino silvestre que sí fue domesticado hasta que desapareció y quedaron las razas actuales, o la especie domesticada actual. De la oveja tenemos como antecedente más próximo el uriel asiático, todavía existe, Ovis viñei, y el muflón europeo, pues, todo simplemente para que vean de dónde viene la cabeza. La familia Suide, en esa familia hay una subfamilia que son los suinos, son animales con boca con palo que llamamos trompa, se apoyan en 4 dedos, a diferencia de acabamos de mencionar, y aquí sí hay caninos bastante desarrollados, que son colmillos, se exteriorizan. Este es el jabalí. Aquí, en este grupo, en esta subfamilia, entran todos los animales que se le puede llamar jabalí o cerdo. Incluso le pueden decir cerdo salvaje, cerdo doméstico, jabalí, solo que al cerdo doméstico, si digan el cerdo, le pueden decir puerco, cochino no tanto. Por lo menos los que están los que están en el área de cerdo les ofende que le digan cochino, porque el cerdo es un animal bastante aseado. El cochino es uno, que nos tiene así todo marrano. Marrano también se le puede decir. Pero aquí ven, el verdadero jabalí europeo, es Pumba, ese es el africano. Pero vemos que hay otros, este es el Babirusa, este es Asia, el país. Es un cerdo silvestre, Aquí hay otra especie y bueno, todas las especies domésticas. Habría que verlo porque habría que bañarlo. Habría que bañarlo, a veces lo agarré así, lo bañé y ven que es blanquito o rosadito. El durope es rojizo, pero yo esto lo veo grisáceo. O sea, de repente si lo bañamos se ve rojo. Yo creo que no lo veo, yo lo veo grisáceo. No sé. Lo siguiente. Ok. Bueno, vemos que este género es el africano, pero el género que a nosotros nos importa es el sus. Porque en el género sus está la subespecie sus escrofa domesticus, que es donde está todas las razas de cerdo doméstico. Aishai, Glándula, Piochai, Petre y Gro. Igual ustedes, cuando van a clase con la profesora Lilo, van a aprender a identificar esas razas. ¿Qué es lo que van a usar para ustedes identificar esas razas? El bachaito, Petre. Siguiente. La familia Camelide, igual, son rumiantes pero sin cuerno, si presentan todas las piezas, todos los tipos de piezas dentales. A mí me sigue confundiendo cuál es la diferencia entre una clase, una especie, un subgénero, una subfamilia, una familia. Bueno, por eso le decía que definir
definir el taxón, o sea, si vos querés buscar como... le quería dar una definición a la familia, lo buscar, no es sencillo, o sea, dar una clasificación, sino que cada familia, su definición es las características que te pide para que estés dentro de esa familia. Sencillamente, ¿qué es lo que, cómo deben de estudiarlo? Saber que cada taxón, a medida que va avanzando, se va incluyendo menos especies, saberse el orden, que va primero, que va después, y saber que son taxones dentro del grupo de clasificación. Era como decía, ¿qué es lo que define un filo? Y te va a salir, son animales que comparten estructuras morfológicas similares. Entonces, cuando vieron que en el filo había alrededor de 32 filos, yo nada más le mencioné los más populares, por eso es que cuando vamos al filo de los cordados, ¿cuál es la definición? Lo que lo caracteriza, que tiene el sistema nervioso central desarrollado. La definición es básicamente la característica que te piden para que pueda entrar dentro de ese taxón. A lo mejor no aclaré tu pregunta, pero sí es bastante... Estos tienen todos los tipos, pueden o no tener joroba, y dijimos que por lo menos aquí había un suborden que eran los quirópodos que tienen almohadilla, las patas. Siguiente. Aquí los géneros más importantes son lama y vicuña. Lama porque es la especie lama, que es la llama. Hay una llama silvestre, el guanaco, tiene es otra especie, pero para que sepas que hay una llama doméstica y una llama silvestre. Esta es la que trabaja, igual produce leche. Sí, el pelaje también se utiliza en la industria pesquera y también como carne. Profe, Que también hace. las dos escupen a la misma distancia. ¿Cómo? Las dos escupen a la misma distancia. ¿Cuánto escupa en la llama? No sé, yo sé que escupe bastante lejos y... Sí sé que. Bueno, no sé qué es casi. Si lo sabe, me lo hacen llegar, ¿no? Pero también para. Hay una especie muy similar a la siguiente, del género vicuña, que es la alpaca. Lo que lo diferencia es el rostro cubierto de pelo. Y hay esta especie que es vicuña paco, es la alpaca doméstica, pero hay una alpaca silvestre que se llama vicuña. Bueno, si le dais para atrás, yo la única diferencia que le encontré a la anterior. ¿Ven el rostro? Y es que el pelo, cuando lo sientes, es muy diferente. ¿Has tenido esa experiencia? Sí. Es que me fui para aspirar bien. Yo así, de los animales, elefante, que lo he visto en circo, el hipopótamo, una vez vi un hipopótamo. Ahí había. Ya se fue. Por es que no sé, depende de la El hipopótamo casualmente, la hembra en ese momento estaba pariendo y se sumerge. Estábamos todos así intentando verlo. El resto es como otra experiencia. Bueno, y lo del zoológico. Tigres, los leones, pero de resto sí, este tipo de animales no. Sí sé, que sí tienen que saber que, ¿por qué? Porque ellos predominan en países donde predomina la región andina. Perú, Bolivia, Argentina, igual también dentro de la economía local se produce leche y queso de estas especies. La siguiente. Ahora sí, con el orden de los peroxidáctilos. Siguiente. Igual es un dedo cubierto por pezuña, solo que en el caballo le llamamos casco. Ellos pueden apoyar los dedos, pueden apoyar la pata en dedos pares o impares, pero con la única salvedad que siempre la pata va a predominar o va a ser único el tercer dedo, o el tercer dedo, como por el caballo que es único. Una capa blanca con Son los dos.
Estómago sencillo. Lo vieron en el digestivo anatomía, que es colon voluminoso. Si son equidos. Equidos, sí. Los perociáctidos entran. Vamos al siguiente. ¿Qué son los perociáctidos? Toda esa familia. La de los rinocerontes, la de los equidos y esta, si no recuerdo cuál es. Equidos y rinocerontes. Los tapires. Eso es lo de la Pinocho. Los équidos, ajá, ahí sí entran cebra. Vemos que sí, es el dedo, es un único dedo en cada extremidad. Hay algunos que tienen ausencia de desarrollo del canino, pero sí tienen incisivos en ambas mandíbulas, tanto en la superior como en la inferior. Vemos que el bovino solamente tiene los dientes incisivos en el maxilar inferior. ¿Ok? Aquí el único género de interés es el Equus, porque es donde está la especie Equus caballos, que es el caballo doméstico, y el Equasinus, que es el burro o asno. Burro o asno. Y cuando se reproduce, que generalmente es un burro con una yegua, sale la mula. Yo antes pensaba que la mula era el yegua con el burro y el asno era el caballo con la mula, pero no, el burro se llama burro o asno y la mula es, digamos, el híbrido de estas dos especies. Aquí hay la confusión de tantos nombres que... Igual la filogenia, se puede decir que por lo menos había una especie, el Portungulatus, que era más parecido a un perro que a un caballo, fue evolucionando, fue aumentando de tamaño hasta llegar al Iracoterium o Equus, que es, digamos, el ancestro más cercano al caballo actual. Pasa a la siguiente. Siguiente. Ahí se lo puse, antes son más antiguos los caballos, el Equus, tamaño actual, él fue perdiendo los dedos, fue aumentando de tamaño, evolucionando, y llegó hasta una especie Fossilis, que es muy parecido al caballo actual, y el único parecido a ese fue el que quedó, si le pasa a la siguiente, que en la actualidad está un Equus Przewalski, que es una subespecie que vive en Mongolia, es lo más parecido al caballo actual. Un fotico no es un burro, pero es un caballo chiquitito. Pero no es un pony. Pero no es un burro. Pero no es un pony. No, porque el pony tiene otra composición. Pero no es un pony, por eso. Ah, es un caballo chiquito. Ajá, y es así. Ahora con el orden el orden carnívora. El orden carnívora son los principalmente llamados depredadores, pueden ser terrestres o acuáticos. Estos apoyan si su cuerpo hasta en 4 o 5 dedos. Tienen la descripción completa, pero con mayor desarrollo de los caninos. Y ven que su muela es particular, no es rectangular, sino que es de forma irregular. Nosotros la llamamos la muela carnicera.